Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este corto video te voy a mostrar cómo obtener la cantidad de días hábiles dentro de un rango de fechas en una aplicación web en .NET. Para este ejemplo vamos a abrir nuestro editor de código o nuestro IDE para crear el proyecto y hacer este ejemplo bastante sencillo. Vamos a abrir nuestra terminal si estás usando un editor de código. Primero nos vamos a dirigir a la ubicación donde vamos a crear nuestro proyecto. Y vamos a crear un proyecto utilizando la plantilla de aplicación web de ASP.NET Core modelo Vista Controlador, una aplicación MVC. Así que vamos a crear por acá una aplicación MVC, yo la voy a llamar Business Days. Una vez creado el proyecto, vamos a abrirlo en el editor de código o el IDE si está usando Visual Studio, y vamos a empezar configurando nuestro View Model para poder trabajar con el rango de fechas que vamos a utilizar. Así que vamos a crear en la carpeta Models una clase que corresponda a nuestro Date Range View Model, y aquí vamos a agregar las propiedades que necesitamos. Por ejemplo, vamos a necesitar un public datetime que corresponda a la fecha de inicio, un start date. Agregamos su get y set, y lo mismo vamos a hacer para la fecha final, ya que así vamos a tener nuestro rango de fechas. También vamos a agregar una propiedad de tipo entera que corresponda a la cantidad de días hábiles que vamos a obtener en nuestro cálculo. Estos serían los parámetros básicos o necesarios para este ejemplo. Si tú necesitas agregar más parámetros lo puedes hacer, pero esto va a ser lo necesario para que esto funcione: una fecha de inicio, una fecha final y obviamente un parámetro que almacene la cantidad de días hábiles acorde a nuestro cálculo. Adicionalmente puedes agregar data annotations para que tu aplicación tenga un poco de lógica de negocios y que pueda tener validaciones. Por ejemplo, aquí voy a agregar que estos campos sean requeridos usando el using de system.componentModel.dataAnnotations. Ahí lo tenemos, y a este campo le puedo establecer un error message, y en este caso al mensaje de error le pondré la fecha de inicio es obligatoria. Adicionalmente voy a agregar también aquí el data type para ser un poco más específico con la lógica de negocio, y el data type va a ser un data type.date. Estas mismas validaciones la voy a agregar a la fecha final y simplemente le cambiaré acá el mensaje de error. Y listo, ya tendría por acá el view model necesario para este ejemplo. Podemos pasar ahora a nuestro controlador. No es necesario para este ejemplo crear un controlador nuevo, simplemente vamos a utilizar el que ya tenemos, el de Home Controller. Vamos a eliminar todo lo que tenemos y vamos a dejarlo vacío de esta forma. Y aquí en el Home Controller vamos a crear nuestros métodos. Obviamente un método index para cargar nuestra aplicación. Así que vamos a crear aquí un public iActionResult que se llame index. Y obviamente esto va a recargar nuestra vista. Va a ser un método de tipo get. Pero yo no quiero que solo me cargue la vista, quiero que me inicialice el modelo. Por lo tanto vamos a crear una variable global llamada model, que la voy a inicializar como un DateRangeViewModel, y voy a establecer ciertos parámetros o valores a mis parámetros de inicio. En este caso al startDate le voy a establecer que tenga la fecha del día en que se ejecuta la aplicación. Lo mismo para el endDate. Esto simplemente para que el DateTimePicker me muestre la fecha de este día al ejecutar la aplicación. Caso contrario me puede mostrar un año diferente, unos meses atrás. Entonces yo lo que quiero que me muestre la fecha actual, para a partir de ahí yo poder seleccionar mi rango de fechas. Y obviamente esta variable global la vamos a retornar a la vista. Y ahora sí podemos pasar al método de tipo post. Así que creamos aquí el public iActionResult que corresponda al index, y este index va a recibir un parámetro del tipo DateRangeViewModel. Llamémoslo model como lo establece por acá el autocompletado, y vamos a agregar una validación. Vamos a validar si nuestro modelo es válido. En este caso, si el modelo es válido, vamos a hacer un model.businessday y lo vamos a asignar. ¿Cómo lo vamos a asignar? Bueno, aquí lo vamos a asignar a través de un método que vamos a crear en un momento, que yo lo voy a llamar
calculate business days. Y obviamente para calcular los días hábiles necesito el start date y el end date, o sea, la fecha de inicio y la fecha final. Aquí ya me lo sugiere Visual Studio Code. Me sugiere que le envíe de mi modelo el start date y el end date, así que se lo voy a mandar y listo. Eso sería lo que necesitaría por parte del método post. Al final solo hacemos un return al view y que me cargue los datos del modelo. Ahora sí, vamos a crear este método. Aquí simplemente dando control punto o command punto podemos generar el método calculate business days. Ahí puedes ver que ya está creado. Tenemos un private int, en este caso calculate business days, con el datetime, start date y el end date para un datetime también. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método? Bueno, vamos a crear aquí una variable que se llame business days y la vamos a establecer como 0. Simplemente inicializamos esa variable y vamos a crear un ciclo for. En este ciclo for vamos a crear una variable que yo la voy a llamar date y va a estar asignada con mi start date. Luego date, por acá, va a ser menor o igual a mi end date. Y obviamente aquí, en vez de hacer un i++, como tenemos que incrementar nuestra variable, vamos a hacer que nuestro date sea igual a date.addDays y le vamos a agregar un día. Así va a ir incrementando día por día, inicializando en la fecha de inicio y que sea menor o igual a la fecha final, con el incremento de un día. Ahora, dentro de este ciclo for vamos a crear acá nuestro if statement, nuestra estructura if, donde vamos a validar si nuestro date.daysofweek, aquí lo tenemos, day of week, es distinto al date of week. Vamos a seleccionar aquí Saturday, que sería sábado, y date.day of week es distinto a domingo. Aquí simplemente validamos que de nuestra variable date, que sea un día de la semana, sea distinto a sábado y que sea distinto a domingo. En ese caso, si es distinto a sábado y distinto a domingo, ya tenemos nuestro business days. Entonces el business days, la variable, la vamos a incrementar en 1. Ya tendríamos allí calculado en este ciclo for la cantidad de días hábiles, que obviamente son de lunes a viernes, exceptuando sábado y domingo. Allí tenemos la validación y podemos retornar nuestra variable business days. Perfecto, ¿qué nos queda ahora? Bueno, simplemente crear nuestra vista, así que en la descripción dejo extensiones para Visual Studio Code para que puedas agregar una vista simplemente dando clic derecho sobre el método. Entonces clic derecho, agregar vista. En este caso obviamente la vista ya existe porque el Home Controller ya tiene el método index creado por defecto y es esta vista que tenemos por acá. Lo que vamos a hacer es eliminarla y vamos a crear nuestra vista personalizada utilizando Bootstrap para que nos quede un poco bonita. Entonces creamos aquí nuestro View Data. En este caso correspondiente al title, al título de la página, y yo le voy a poner calcular días hábiles. Ahora vamos a empezar a diseñar nuestro sitio. Simplemente vamos a utilizar Bootstrap aquí para un contenedor mt5. Dentro de este div voy a agregar un div más, voy a indentar y a este div le voy a agregar las clases de cart con un shadow, shadow large, y aquí voy a agregar un div para agregar un título con la clase de CSS Bootstrap de cart header con un text center y el background que sea un primary con el texto blanco. Y aquí voy a agregar el título en H2 que diga calcular días hábiles, de esta forma.
Muy bien, ahora que tengo el título, puedo agregar por acá un div para el cart body. Simplemente voy a crear un pequeño diseño que se ve un poco atractivo. Y aquí voy a tener mi formulario, el formulario que va a ejecutar el ASP action, que en este caso es el index, pero que me ejecute el método post. En este formulario lo que voy a hacer es lo siguiente, básicamente agregar los campos de nuestro viewModel. Por lo tanto tenemos que agregar por acá nuestro viewModel. Entonces vamos a agregar aquí la referencia del model, data, date, range, viewModel. Ahí lo tenemos, agregamos esa referencia y aquí en el div dentro del formulario vamos a agregar los campos para llenar esos parámetros. Entonces aquí tendríamos un div con su clase CSS que sea un call medium 6. Voy a agregar un div más que tenga la clase de form group. Y dentro de este div lo que voy a hacer es agregar un label. Este label dirá fecha de inicio. Y le vamos a agregar también su clase de form label. Y obviamente el ASP4 correspondiente al start date. Ahí está. También vamos a agregar el input, obviamente, por acá, con su clase, que sería un form control. El ASP4 que corresponde obviamente al start date, y por último vamos a agregar aquí un spam para mostrar la validación que teníamos. Entonces aquí agregamos un ASP validation for para el start date con su clase de text danger de esta forma. Muy bien, y este call medium 6 que tenemos por acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para la siguiente fecha, en este caso para el end date. Copiamos y reemplazamos por acá y le ponemos fecha de fin. Y ya tendríamos ahí los campos que nos hace falta. Después de esta div donde tenemos el call medium 6 que acabamos de pegar, tenemos el cierre del formulario por acá. Entonces previo a esto vamos a agregar por acá un div con su clase de text center, y en este div lo que voy a hacer es agregar el botón submit que diga calcular. Obviamente este botón debe tener su type, que debe de ser submit. Le vamos a agregar su clase CSS que sea un btn success y un px4. Perfecto. Algo más que voy a hacer por acá antes del call medium 6 es que voy a agregar un div más que englobe todo, donde voy a tener las clases CSS de row mb-3, y todo lo que tenía aquí lo voy a quitar y lo voy a pegar aquí adentro de esta forma. Así me va a quedar un poco más ordenado. Una vez hecho eso, fuera del formulario vamos a agregar acá la opción para que nos muestre nuestro resultado. Entonces vamos a validar nuestro modelo. Si el modelo es distinto a null y el model.businessDays es mayor a 0, o sea, ha sido calculado, vamos a mostrar por acá en un div el resultado. Entonces en este div le voy a agregar su clase CSS que sea un alert info con un text center y un mt-4, y dentro de este div vamos a agregar en strong el resultado, que sería de mi model .businessDays. Ahí estaría el resultado, pero esto lo voy a poner fuera del strong, y dentro del strong le voy a poner mejor días hábiles, 2 puntos, y ahí tendría el resultado de esta forma. Así queda mejor.
y ya podemos probar nuestra aplicación. Así que lo que vamos a hacer es cerrar esto. Vamos a abrir nuestra terminal. Si estás usando Visual Studio, pues simplemente ejecute el proyecto. En este caso yo voy a hacer un .NET Watch Run. Por si hay algún error, puedo hacer el cambio o la corrección en tiempo real y que se actualice el resultado en el navegador. Muy bien, ahí se ha abierto. Podemos ver aquí ya tenemos nuestro index con el título y bueno, el card, header con el card body y las fechas como mencionaba. Aquí el botón no le he agregado colores, así que le voy a hacer ese cambio. Voy a ir aquí a la vista index y el botón aquí en success me hace falta una C. Guardo los cambios y puedes ver aquí se recarga la aplicación y ahí tenemos el botón, como puedes ver, con el PX-4. Vamos a hacer la prueba. Aquí puedes ver las fechas que se inicializan con la fecha de hoy, que es 30 de septiembre. Voy a seleccionar el día 1 de septiembre y voy a dejar el día 30 seleccionado como fecha fin. Vamos a dar clic en calcular y puedes ver que me dice días hábiles 21. Si revisamos en el calendario, efectivamente aquí al revisar tenemos 5 días acá, 10, 15, 20 y hoy 30, 21. Entonces sí tenemos 21 días hábiles. Vamos a seleccionar el siguiente mes, que es octubre, desde el 1 hasta el 31 de octubre. Y tenemos 23 días hábiles. Y lo podemos corroborar por acá. Tenemos 5, 10, 15, 19, 20, 21, 22 y 23 días. Tenemos esto ejecutándose y funcionando correctamente. Ahora si queremos hacer cambios, podemos hacerlos en tiempo real. Y para tener un poco de espacio, voy a mover este div de por acá aquí abajo, indento, guardo los cambios y mira, ya tengo espacio por acá. El color del botón también lo puedo cambiar por un BTN info de esta forma. Le puedo poner su text white de esta forma y ya me queda un poco mejor esta vista, pero obviamente tú lo puedes cambiar y puedes hacer las pruebas que necesites para seleccionar 2 meses, calcular y tenemos la cantidad de días hábiles. Así que como puedes ver, esta pequeña aplicación está funcionando correctamente. Yo te dejaré el repositorio en la descripción de este video. Así que espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y deja tu comentario. Recuerda que puedes hacerte miembro de este canal para obtener acceso a diferentes repositorios de proyectos que he realizado. Nada más, hasta el próximo video.